De lo más profundo y desconocido del internet hasta tus oídos. Yo soy Adri Quiagua. Yo soy Moreno. Diana Granados. Y Edgar Curi. Y juntos somos Mystery Geek, un programa donde descubriremos la verdad de lo más desconocido y terrorífico del internet a través de Veo Radio. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Adri y les doy la bienvenida nuevamente a este programa aterrador conocido como Mystery Geek. Como siempre, para iniciar me acompañan en cabina mis queridísimos Edgar Curi y Diana Granados. Y en los controles, mi amigo Joshua. Y pues como siempre, díganme cómo se encuentran el día de hoy. Muy emocionado por estar aquí, por estar con ustedes y por ver con qué otro tema nos sorprenden. Así es, Edgar, queridísimo amigo. Y justamente hoy tenemos un programa lleno de muchísimo terror, muchísimo misterio y estamos seguros que les va a fascinar. Yo por mi parte estoy muy emocionada por estar de nuevo con ustedes, porque nos vuelvan a escuchar y porque se vuelvan a aterrar con los temas que les platicaremos en esta ocasión, Adrián. Exactamente, como siempre les recordamos que nos encontramos transmitiendo desde la Universidad del Valle de Orizaba a través de Veo Radio, que pueden seguirnos en nuestras redes institucionales, como lo es en nuestro Facebook como Veo Radio, en nuestro Twitter como Veo-Radio, en nuestras redes sociales institucionales como en Facebook Grupo Educativo Univo o en Twitter como UnipBO. Y recordarles que si se encuentran viéndonos desde YouTube, pues denle al botón que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando subo un nuevo video de este bonito podcast. Recuerden que estamos también en YouTube desde El Mundo de Adri TV. Y también recordarles que pueden ver un nuevo episodio del podcast todos los viernes a las 5 de la tarde o que pueden sintonizarnos en Veo Radio los miércoles y viernes a las 12 del mediodía o los martes a las 6 p.m. Y pues no la hagamos más de emoción y vamos con nuestra primera sección favorita de todos, Iceberg. Que no tengas talasofobia, porque estamos por sumergirnos en los secretos más profundos del internet. Esto es Iceberg. ¿Qué es el vudú? El vudú es una religión animista que cree en la presencia de espíritus en todo lo que nos rodea. Rocas, plantas, animales, todo posee un alma. Todo lo material en general está cargado de un ente casi divino que está constantemente en contacto con los vivos. Así es, mi querido Edgar. Básicamente el vudú es una religión que se encuentra muy presente en el cine del terror. Sin embargo, mis queridos espectadores, déjenme decirles que es completamente diferente a lo que las películas nos han mostrado, ya que muestra diferencias con respecto a lo que creen y sobre todo que el vudú está hecho para el bien y no para el mal. ¿No es así, mi querida Diana? Justamente, Adrián. De hecho, a la palabra vudú siempre se le adjudica que primero que lo escuchamos lo relacionamos indirectamente con imágenes de muñecos, con alfileres, con tipo zombies, sacrificios y conjuros malditos. Pero en realidad está muy lejos de la realidad. Si bien hay muchísimas franquicias y muchísimas referencias cinematográficas que nos cambian esta idea, como bien lo mencionaste, es algo completamente diferente, ya que es practicante desde una religión y no es nada más que para elevar la fe de los que practican o de los que creen en esta misma religión o esta misma fase espiritista. Exactamente, el vudú como tal proviene de África y fue llevada a diferentes partes del mundo gracias a la etapa de la esclavitud, en donde pues básicamente se combinó con otras religiones, dentro de las cuales podemos encontrarlas en el Caribe y la más famosa de todas, sin duda alguna, Nueva Orleans.
El vudú de Nueva Orleans se caracteriza sobre todo porque allí se convirtió en una mezcla entre lo que es el vudú tradicional y la religión católica. De hecho, si me dejas decirte un dato muy interesante, es que dentro del vudú, una de las principales figuras a las cuales se les profesaba era Papa Legba, quien era básicamente dios del inframundo. Sin embargo, con la conquista, pues se tuvo que cambiar la imagen de Papa Legba por un santo diferente que les permitiera seguir rezándole a él sin que básicamente lo que son los ingleses atacaran a estas personas por profesar su religión. Así es todo un avance de mezclas de razas y creencias. Particularmente las vemos con los nativos africanos, como bien lo mencionaste, pero también porque el origen del vudú se va desde prácticas clandestinas también. En aquel entonces era prohibido que los colonizadores, hasta la independencia, se fundaron del estado haitiano también. Creo que es otra de las referencias que tenemos. A partir de 1804 también las prácticas en Haití se manifestaron mediante la religión del vudú. Además que esta parte de la mención al Nueva Orleans sin duda es de las que más referencias tenemos, porque ahí también se maneja mucho más esta fe o esa creencia, más bien ideología, ¿no? Porque de ahí se van a muchísimas otras figuras, muchísimos otros entes que, bueno, más que nada se ven en práctica a esta función o a esta pseudo ideología. De hecho, algo que podemos encontrar dentro de el vudú son las principales figuras, como lo que sería para nosotros en la religión católica los sacerdotes, figuras femeninas que se encargan sobre todo de los ritos y de los rituales, en donde en lugar de ser llamadas sacerdotisas, pues llevan el nombre de Voodoo Queens o reinas del vudú, en donde la principal figura a nivel internacional representante del vudú fue justamente Marie Laveau, que si le suena el nombre es justamente una muy famosa reina del vudú de Nueva Orleans, quien se dice a la fecha sigue viva. Ella se encargaba de rituales para tanto profesar el bien como cobrar venganza. Ella era hija de un esclavo y de también alguien de familia adinerada, por lo cual tenía una buena posición, e incluso en Nueva Orleans el gobierno estaba bastante regido por las reinas del vudú, sobre todo por esta gran figura que era Marie Laveau, en donde a la fecha mucha gente va a su tumba o supuesta tumba, porque les repito, hay gente que cree que sigue con vida, pues creen que consiguió la inmortalidad, pues van a su tumba a dejar cruces o taches para pedir ciertos favores. Obviamente se dice que después de que ella te cumpla tu favor, tú tendrás que dar algo a cambio como pago por los servicios de esta reina del vudú. Así es, fíjate que también otra parte muy interesante es que, como había mencionado, otra de las referencias que podemos encontrar dentro de la cultura están de nuevo los pobladores de Haití. En esta parte hay una exhibición muy interesante de arte vudú, en donde una historiadora de dicha práctica llamada Luisa Wong nos comparte una serie de símbolos mediante una experiencia o un ejemplo gráfico. Por ejemplo, al entrar a la sala de la exhibición de dicha ponente, nos recibe una cruz. En el cristianismo es el símbolo principal, no todos lo entendemos, pero dentro de esto él habla de que la victoria de Cristo sobre el pecado se basa también a una referencia a la magia vudú. ¿Por qué? Y que ha sido un elemento recurrente en otras civilizaciones como también la egipcia. Otro detalle que se tiene muy presente gracias al cine son las famosas muñecas vudú, las cuales se piensa que es para hacerle el mal a alguien. Sin embargo, déjame decirte, mi querida Diana, que eso es completamente falso, ya que la realidad es que las muñecas vudú no se pueden utilizar para alguien más, sino que solo se ocupan para ti mismo, y sobre todo que son para pedir un deseo bueno, un deseo positivo, algo bueno que quieras que te pase. Las muñecas vudú jamás podrán ser utilizadas para el mal, mucho menos para desearle el mal a otra persona, sino que simplemente con dejar un cabello tuyo, una pestaña, saliva o algo tuyo dentro de la muñeca que te represente y con el deseo, pues básicamente se te cumplirá, lo cual me da mucha curiosidad, puesto que se les ha dejado mal paradas en el cine del terror a estas muñecas. No solamente en el cine de terror, sino también en otras ideologías y franquicias cinematográficas.
No sé tú, Diana, pero la verdad es que este tema me pareció muy curioso, la verdad, puesto que hay una muy mala imagen de esta religión a nivel internacional generada gracias a Hollywood, como siempre. Bueno, es que resaltar que la práctica de Hollywood siempre se ha visto en base a historias irreales, a ideologías irreales, pero manifestándolas en su manera para lo que vende, para lo que la mayoría de las personas les llama la atención. Y obviamente a todos nos interesa ver una práctica diferente al catolicismo o al cristianismo como algo negativo, ¿no? Como una secta negativa. Y así es como siempre lo han practicado las referencias en Hollywood, en las películas o incluso también en las series. Hay incluso películas de para jóvenes en donde viene representada la magia vudú de manera negativa y que efectivamente lo que mencionaste de que las muñecas en realidad no se pueden utilizar ni para el mal ni contra una persona, sino que son más que nada de alguna especie de suerte o de, bueno, no sé, de ideología positiva, ¿no? Como un amuleto de la buena suerte son usadas más que nada, es como para pedir un deseo, como cuando le pides a un santo algo o en una petición al cielo básicamente, o al destino, o al cosmos, a lo que quieran ver o creer, ¿no? Es muy interesante cómo realizan estas prácticas. De hecho, el vudú está presente en muchas series de terror. Por ejemplo, también vemos una reina del vudú en la serie de Sabrina de Netflix, quien terminó siendo el mismísimo Papa Legba. Ah, sí, justamente, bien nos recordaste de aquella, bueno, aparición en uno de los capítulos de La Bruja Adolescente, bueno, que en realidad ahí ya es como de un tema mucho más oscuro, ¿no? La nueva serie de Sabrina. Pero también lo vemos reflejado en series, como había mencionado, para jóvenes o para niños. ¿Qué me dices de la representación de La Princesa y el Sapo en las experiencias que tuvo, pues obviamente en Nueva Orleans, ¿no? Exactamente, Disney también se metió a mostrarnos esta otra cara del vudú, más alegre, más divertida, con el jazz de Nueva Orleans muy movida, por lo cual es una representación, no podemos decir fidedigna, pero sí más positiva en comparación a otras del cine. Sí, exactamente, y obviamente como en cualquier ideología tiene sus repercusiones, ahí también nos plantean unos rasgos oscuros de las consecuencias de utilizar la magia vudú en contra de otra persona, pero efectivamente es una idea mucho más alegre, mucho más carismática, más colorida, ¿no? En las representaciones, bueno, de por sí ven que Disney nos representa ideas muy diferentes. Exactamente, es muy interesante ver, porque sobre todo también tenemos la representación en la temporada de Coven de American Horror Story del vudú, en donde también ahora sí se nos muestra una interacción entre las brujas tradicionales y las reinas del vudú, lo cual es para mí algo muy interesante de ver esta combinación de dos clases de brujería diferente, dos clases de magia, que de hecho déjenme decirles que también se cree que los rituales del vudú no eran nada más y nada menos que medicina naturista y tradicional de la época, ya que se decía que Marie Laveau, más que ser una bruja, era más bien una curandera, una enfermera que ayudaba a quienes se sentían mal, lo cual me parece muy interesante de ver esta perspectiva. Mira qué interesante ver cómo convergen igual en la referencia que nos diste de la temporada Coven en American Horror Story, porque vemos dos versiones o dos aquelarres completamente distintos, pero que de alguna manera se fusionan utilizando obviamente el tema del vudú, esta ideología, y también es muy interesante ver esta posición de que en realidad una magia o una práctica así no es lo que parece, sino que pueden venir de muchísimas otras diferencias, pero pues el morbo o lo que ya está establecido como magia negativa se ve representado en las referencias. Incluso déjame decirte que los zombies son bastante diferentes en el vudú tradicional a como nos lo pintan. Sin embargo, ese será tema para Iceberg de la siguiente semana, pero antes es hora de pasar a un corte promocional. Si tu cerebro aún no se ha glitcheado, prepárate, Mystery Geek. Continuamos. Estamos de regreso, queridos amantes del misterio y del terror. ¿Cómo se han sentido el día de hoy? Cuéntenos sus reacciones del primer tema que les presentamos en Iceberg. Cuéntenos todas sus reacciones. Por favor, sigan con nosotros escuchándonos. Nos sentimos muy agradecidos porque sigan con nosotros, porque obviamente les encanta nuestro programa y obviamente porque se mueren de ganas de mantener sus pieles completamente erizadas. ¿No es así?
Y bueno, estamos de regreso. En esta ocasión, ya saben, me acompaña mi queridísimo compañero y amigo Josué. Mucho gusto, estamos orgullosos de tenerlos aquí de vuelta y más que nada con el tema que hoy les traemos, bastante impactante y muy popular dentro de las redes sociales. Es muy popular lo que les tenemos preparado para esta ocasión y por supuesto también nos acompaña nuestro queridísimo compañero Edgar, que posteriormente nos presentará con su reseña del tema del día de hoy. Recuerden por favor de seguirnos en todas nuestras redes sociales a través de Facebook como Veo Radio, Twitter como Veo-Radio, en Facebook institucional como Grupo Educativo Univo, en Twitter como UnipVO. Y desde luego también recordarles que estamos presentes en el canal de nuestro queridísimo Adrián con El Mundo de Adri TV. Activen sus notificaciones y suscríbanse muchísimo para que puedan escuchar más terroríficas historias, más casos impactantes y espeluznantes que los erizarán por completo. Yo soy, ¿verdad? Así es, y recuerden que los horarios de Veo Radio son los martes a las 6 p.m, miércoles y viernes 12 p.m, y en YouTube a las 5 p.m. un nuevo episodio. Pero bueno, en vista de todo esto, les agradecemos su preferencia y sin más rodeos, comenzamos con el tema del día de hoy en nuestra queridísima sección de suspenso, Creepypastas. Monstruos y demonios abundan en el internet, esperando en tu pantalla poder aparecer. Esto es Creepypastas. ¿Qué es una creepypasta? Las creepypastas son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet, como en foros, blogs o videos de YouTube, con la intención de asustar o inquietar al lector, cuyos límites entre realidad y ficción permanecen difusos. Sí. Para el día de hoy en nuestra sección les tenemos, como bien había mencionado mi compañero Josué, un tema bastante popular y que se catapultó en tendencia por ahí del 2017-2018, porque vamos a hablar el día de hoy sobre la famosísima creepypasta o el caso de Momo, este personaje que se viralizó durante muchísimo tiempo en los retos en internet y en la comunidad misma. Muchos empezaron a usarla sin saber su origen, porque cabe mencionar, por si no lo recuerdan, este personaje salía principalmente en la plataforma de WhatsApp, que si tú anotabas su número, te iba a salir varias conversaciones muy extrañas y bastante espeluznantes. Y bueno, todo esto comienza a través de Facebook, sin más ni más. No se puede ubicar obviamente la foto captura original, pero hubo alguien que le aterrizó con muchísimo miedo a este personaje pidiendo ayuda, lo cual compartió el número de teléfono de más 813-4510-2539. Uno podría creer al principio que tal vez quien lo hizo, estaba jugando o estaba intentando hacerse una broma a sí mismo, pero en realidad el dueño dijo que no fue para nada una broma, que este número realmente le apareció de la nada y fue muy intenso, incitando a que una marea de gente llamara y se viralizara tanto, pero debemos de fijarnos en el famosísimo prefijo, el más 81. Este es la clave de todo lo que se desató adelante, porque es precisamente el prefijo del teléfono utilizado en Japón. Así es, una vez que agendas el número y lo agregas a WhatsApp, aparece el nombre del propietario, Momo, y la tan famosa imagen que lo acompaña. Pero ten cuidado, porque al parecer, si te aventuras a hacerlo, estarías agregando un número que muchos dicen que es maldito, aunque esto no se sabe. Lo que sí es asegurable es cuando está en su estado de menos peligroso. Curiosamente, a pesar de estar en Japón, puede hablar español. Los rumores dictan que es capaz de conversar en cualquier idioma. Las pláticas con Momo no son agradables, en lo más mínimo.
La persona que cayó en el juego desde lo que comenzó y se ensalzó en una conversación de insultos fue prácticamente doxeado. Para los que no entiendan este término, doxear es básicamente que conocen hasta tu dirección o tu número de teléfono. Exactamente el lugar en el que te encuentras, eso es doxear. Y fue justamente lo que le pasó a esta persona de, pues obviamente lo que se viralizó en Momo. De cualquier modo, esta persona pues se fue infiltrando poco a poco en la vida de este sujeto y posteriormente Momo no demoró en hacerle saber a esta persona que no solo poseía su información personal, sino que también fotos y capturas que obviamente mostraron precisamente para no exponer al chico, pero que en realidad venían desde sus horizontes más íntimos, desde cómo estaba apoyado en algunos momentos viendo su computadora, yendo al baño, estando con su familia, muchísimas invasiones que ni él mismo entendía por qué es que esta persona sabía tanto de su vida y por qué le mandaba estas fotos. Así es, además Momo, aparte de la información, mandaba cosas muy extrañas. De hecho, hay un caso que mandó la foto a una chica de su hermana ensangrentada, lo cual pues cautivó, ¿no? Porque pues ella había salido de casa y esto le impactó al saber esto. Obviamente la imagen no fue presentada en el formato de internet como tal, porque son referencias o imágenes bastante perturbadoras, bastante gráficas, pero esto quiere decir que Momo no se bajó una nube de así de la nada, sino que sea como sea, la forma en la que sacó las fotos de niños asesinados, de descuartizados, masacrados, no la sacaron al internet como tal, pero sí se viralizó muchísimo en nada más y nada menos que en la Deep Web. O las fotos las tomó este mismo Momo a alguien de su entorno personal. Sea, como lo habíamos mencionado, fue algo que sí llegó a muchísimas partes y se viralizó sin querer entre las comunidades alternativas de internet. Así es, además la información que tenía contigo, ¿no? Porque te mandaba imágenes de tu cuarto, imágenes de tus familiares, o sea, mucha información que igual por privacidad no se mostraba, pero pues era sorprendente, ¿no? El que sabía más de ti. Y para algo más interesante, para reavivar esta tendencia, Momo incluso puede llegar a ser bastante ruin. Según todo lo que se avecinó en la comunidad en aquel entonces, mostraban actitudes y referencias de muchísimas conversaciones que tenían con esta supuesta presencia, ente o lo que sea, en donde no solamente los doxeaban, sino que desaparecían supuestas alternativas de cómo sería su vida si se suicidaran, si nadie los iba a extrañar, si sus propios familiares ya no iban a estar con ellos, que nadie los iban a extrañar, y obviamente amenazaban con perder la vida estas mismas personas que conversaban con ese número en particular. Sí, así es, además de incitar al suicidio y entre otras cosas, pues esto te impacta porque pues conocer a alguien que sabe más de ti que hasta tú mismo, pues es sorprendente. Y más que nada que esto se viralizó en Facebook, ¿no? Una red social muy fuerte y atrajo muchas cosas después de esto. Hay muchas referencias más, pero sin duda el caso en particular, este chico y su hermana fueron los más potentes y populares porque sufrieron de muchísimos atentados, fueron el foco de atención prácticamente en aquel entonces. Y pues, ¿qué podemos mencionar acerca más de esto? Que Momo, si bien no era lo que parecía en realidad, sí llegó a perturbar muchísimo a la comunidad, y sin duda la famosísima foto de este personaje sí dio mucho que desear. Así es, y más que nada el qué hablar, ¿no? Porque era una imagen, pues muchos decían que era editada, entre otras cosas, pero pues era sorprendente ver esa cara. Sí, ver esa cara, ese espanto, mucho. Yo recuerdo cuando lo veía en aquel entonces, estas famosísimas imágenes que se catapultaron del supuesto personaje Momo, pero sí al mismo tiempo me daba mucha curiosidad porque te aparecía la imagen de una señora con la cara toda deforme, una sonrisa como, no sé si alguna vez viste la de Verdad y Reto, en donde más o menos parecían unas caras así como sonrientes, pero por todo el entorno de su rostro. Creo que eso era
era lo que más te perturbaba, ¿no? La sonrisa de este personaje. Así es, y más increíble como una alada, la verdad yo nunca agregué este número, pero como una alada pues de Japón podría conocer tu información, ¿no? O qué había atrás de la pantalla de ese número. Pues justamente por esa referencia fue que todo empezó a creerse por algo maldito, algo aterrador, porque hemos visto que de las principales referencias que tenemos para las creepypastas de terror sin duda son en la comunidad de Japón, de China y pues en Asia principalmente. Así es, y al menos pues su cara sí te muestra un terror, y más que nada yo lo vi pues más pequeño, pues sí me creaba un terror y un miedo al ver esos ojos saltones grandes y pues esa sonrisa peculiar, ¿no? Un pánico que realmente era para asustar a toda la comunidad en aquel entonces y se volvió viral, tanto en Twitter, principalmente en Facebook. Incluso creo que hubieron bastantes casos en donde se compartían ese número para ver las experiencias que a cada uno le sucedía. Pero a grandes rasgos pues no mostraban más que las conversaciones extrañas, como que de repente sí se sentían incómodas. Hubieron algunas personas que efectivamente publicaban cómo los doxeaban, cómo les aparecía su dirección en esa misma conversación, un foco de dónde se encontraban en su cama, en el baño de nuevo, o incluso cuando iban a citas o salían en la calle se sentían amenazados, se sentían como muy atemorizados, y eso fue de lo que más compartían en toda la comunidad. Pero sin duda es un tema que llama muchísimo la atención y que definitivamente lo mostraron en aquel momento. Así es, además pues como conclusión pues el miedo que te creaba al que te mandaran una foto en tu cuarto con una muñeca que tenías o un muñeco, ¿no? Pero obviamente hay muchísimo más que decir acerca de este personaje maldito, ¿no? Así que continuemos con nuestra programación después de estos cortes promocionales. No te vayas, aún quedan misterios por resolver. Mystery Geek, regresamos. Si tu cerebro aún no se ha glitcheado, prepárate. Mystery Geek, continuamos. Y regresamos nuevamente aquí a Mr. Geek con la siguiente sección, hablando nuevamente al espacio. Y como siempre, para esta interesante sección, que como saben es la que más me aterra, me acompañan en cabina mis queridísimos Edgar Curi y Joshua Moreno. Mi queridísimo Adrián, un gusto acompañarte de nuevo y un gusto que nuestros seguidores sigan acompañándonos en nuestras transmisiones. Así es, un placer estar aquí de nuevo, y más que nada el tema que hoy les traemos demasiado interesante e importante dentro de nuestra región. Así es, mi querido Joshua, pero pues antes de empezar nuevamente con esta sección y que obviamente yo me aterre por completo y tenga pesadillas nuevamente con aliens, pues me gustaría que nos recordaras que estamos transmitiendo desde la Universidad del Valle de Orizaba y que nos comentes nuestras redes. Así es, nos pueden seguir a través de nuestro Facebook, que es Veo Radio, en Twitter Veo_Radio, en Facebook como Grupo Educativo Univo y en Twitter como Unit Veo. Y así, además, también recordarles que en YouTube, El Mundo de Adri TV. También recordándoles los horarios que tenemos: los martes a las 6 p.m, miércoles y viernes 12 p.m, y en YouTube a las 5 p.m. los días viernes. Así es, muchas gracias mi querido Joshua. Recuerden que desde la plataforma donde nos estén sintonizando pueden seguir nuestras redes. Si es por YouTube, los links los tienen en la descripción. Y recordarles que próximamente Mr. Geek estará disponible en Spotify también. Pero pues el día de hoy mi querido Edgar Curi nos trae un tema bastante aterrador sobre nuestra queridísima zona. Así que es hora de viajar no solo al espacio, sino regresar para un volcán muy cerca a nosotros con extraterrestres. Escóndete bien, pues te pueden abducir. Esto es Extraterrestres. ¿Qué pasó en el pico de Orizaba? Alpinistas encontraron una nave de vuelo que después de ser analizada descubrieron que tenía más de 300 años de antigüedad, cosa que es prácticamente imposible, pues hace 300 años ni siquiera habían inventado el aeroplano.
Así es, como dijo mi queridísimo Edgar Curry, hace muchísimos años ya el Pico de Orizaba cuenta con bastantes avistamientos de ovnis, de objetos no identificados que sin duda alguna a cualquiera le aterrarían, sobre todo porque llevan muchísimo tiempo sucediendo. ¿No es así, mi querido Joshua? Así es, además de que no sabemos qué secretos oculta ese volcán, debido a que, pues como comentas, varios avistamientos, y no solo eso, sino han encontrado artefactos que es de sorprenderse, ¿no? Exactamente, como bien dijo mi queridísimo Joshua, el Pico de Orizaba ha sido bastante objeto de estudio o de visualización de fenómenos paranormales relacionados con el fenómeno ovni, provocando que muchos alpinistas, como bien lo mencionó mi queridísimo Edgar, terminaran enfrentándose a estas extrañas criaturas. Como siempre, mi queridísimo Joshua, me gustaría que me contaras un poquito más sobre estos casos. Así es, además de no solo eso, sino hay una historia pues bastante peculiar que trata sobre que, de hecho, en el Pico de Orizaba, en el cráter es donde descienden estas naves. Y así como hace un tiempo se encontró una, ahí unos alpinistas se percataron de ella y pues se empezó a analizar y se comentaba que tenía más de 300 años ahí. Exactamente, como bien dijo mi queridísimo Joshua, pues resulta ser que hay bastantes objetos y naves que se han visto, y sobre todo hay algunas que se han llegado a analizar con bastante tiempo de investigación, en donde se reveló que estos estudios dieron que las naves extraterrestres tenían muchísimo tiempo de haber sido creadas, teniendo en cuenta que podrían tener más de 300 años. Lo interesante es que en esa época el aeroplano, como bien dijiste, ni siquiera se había inventado. Lo más curioso de todo esto es que los fenómenos no acabaron allí, ya que mucha gente que vive a las faldas del volcán ha dicho ver bastantes luces salir del cráter o alrededor estar volando, lo que ha generado que muchísima gente comience a hablar sobre diversas leyendas, que si son brujas, que si son no sé qué cosa, aviones, pruebas militares, pero el fenómeno que más resuena en las voces de los pobladores es sin duda alguna el fenómeno ovni. Así es, y más que nada, además de que, pues como comenta, las luces que están muy cerca del pico, además de que los alpinistas se percatan y se desplazan muy rápido, lo cual pues se les hace sorprendente y lo ven como un fenómeno ovni porque no encuentran otra explicación. Exactamente, también mi querido Joshua, hay que recordar que sobre todo muchas de estas cosas o de estos objetos han sido descubiertos muchas veces gracias a las constantes avalanchas que se dan. Así es, más que nada, pues de todos los lados del Pico de Orizaba se encuentra o está poblado más que nada por nieve, ¿no? Entonces es esto por lo que se ha ido descubriendo alrededor de los años, poco a poco, pues que se ha ido deshielando los glaciares que existen. Exactamente, han encontrado diversas cosas y criaturas dentro de las faldas del volcán que muchas veces pobladores retoman los objetos y terminan por llevarlos a diversos mercados para venderlos y sacar obviamente dinero a raíz de ellos. Sin embargo, pues a diferencia de otros casos que hemos analizado en esta sección, muchas veces las agencias federales llegan inmediatamente. Sin embargo, aquí el fenómeno pasa constantemente y al menos desde el testimonio de los pobladores aún no hay una atención debida, sino que por el contrario queda como simples rumores que van de boca en boca entre los pueblos que están a las faldas del volcán. Así es, y más que nada, pues como comentas, esto ha sido a través de los años y poco a poco se ha ido avanzando y la tecnología ha ido ayudando a detectar estos metales o los objetos que se encuentran alrededor del Pico de Orizaba, y no solo pues de ovnis, sino también de culturas que vivieron ahí. Exactamente, de hecho un dato muy interesante es que la semana pasada durante el caso de extraterrestres les hablamos que también en Alaska sucede algo muy similar con respecto a abducciones. Sin embargo, si te das cuenta hay una similitud en el hecho de que los lugares más alejados de las grandes ciudades y de las grandes civilizaciones es lugar donde más se enfoca el fenómeno ovni, por lo cual es muy interesante este aspecto. Así es, además de que pues como dato en el Pico de Orizaba se encuentra pues realmente retirado, y no solo eso, sino es realmente pues un lugar tranquilo que carece de luces de ciudad, entre muchas otras cosas. Exactamente, es muy interesante porque también la ciudad de Orizaba cuenta con bastantes puntos de extraterrestres, como por ejemplo el Cerro del Borrego, pero eso lo tendremos que ver en otra ocasión.
No sé tú, mi queridísimo Joshua, pero este tema de los extraterrestres siempre me pone la piel de gallina. Así es, a mí también, y es muy interesante más que nada hablar algo muy cerca de nuestra región, ¿no? Lo cual, pues no muchos tenemos el placer de conocerlo y más que nada todo lo que esconde este volcán. Exactamente, es muy cercano porque a diferencia de casos diferentes que hemos hablado en esta sección, este se siente muchísimo más cercano debido a que se encuentra en nuestro país y en nuestro estado, por lo cual a mí me pone más los pelos de punta y créeme que esta noche voy a tener muchísimo terror al dormir y pensar que qué habrá más allá en las faldas del volcán o incluso en la misma punta cerca del cielo. Así es, además de todos los secretos que puede ocultar este gran volcán, ya que es uno de los más altos de México, entonces, y más que nada que lo tenemos en nuestra región, ¿no? De hecho, es algo muy curioso que dicen que los puntos más altos es donde justamente podría existir bases alienígenas en nuestro planeta, y como bien lo dices, el Pico de Orizaba es uno de los puntos más altos no solo en México, sino también en América Latina. Así es, y más que nada, pues, comentar cómo ha ido a través de los años pues evolucionando y han ido perdiéndose glaciares y gracias a esto pues se han hecho estos descubrimientos, ¿no? Algo triste que podemos decir es que pues si bien estos han sido bastantes descubrimientos, tristemente ha sido debido a la contaminación que hemos visto que pues ha terminado por aniquilar nuestras fuentes de agua que eran en el Pico de Orizaba los glaciares y que muchos de ellos no podrán volver a formarse en miles de años. Es algo bastante triste, pero retomando el tema del fenómeno OVNI, es sin duda muy intrigante lo que sucede en ese volcán. Así es, más que nada impactante al saber que pues naves descienden en el cráter, ¿no? Lo cual pues que habrá dentro de él, si se han hecho investigaciones que pues el fondo del cráter realmente pues es solo tierra, aunque el volcán está activo. Según yo estaba inactivo, lo cual, bueno, es interesante pensar que si sí está activo, podría tener lava y el material que esté dentro de las naves podría ser resistente a este, ya que se ha dicho de que, por ejemplo, el volcán Yellowstone, que en efecto se encuentra activo, ese sí ha tenido actividad ovni constante y es muy intrigante pensar que quizá el material del que están hechas las naves puedan resistir el calor de la lava, por lo cual me intriga mucho saber qué tanta tecnología tendrán con respecto a esto. Pero pues hemos llegado al final de este tema y es hora de pasar a un corte promocional. No te vayas, aún quedan misterios por resolver. Mystery Geek, regresamos. Si tu cerebro aún no se ha glitcheado, prepárate. Mystery Geek, continuamos. Y regresamos nuevamente a esta última sección de este bonito programa que es Mystery Geek. Y llegamos a la parte más profética del programa. Eso sí, no sin antes darles la bienvenida nuevamente. Como siempre me acompañan en cabina para esta última sección mis queridísimos Diana Granados y Edgar Curi. ¿Cómo están? Mi queridísimo Adrián, muy buenas tardes. Muy feliz de estar contigo nuevamente. Y esperemos que esta parte del programa sea para ustedes no una de las mejores, pero sí que cause impacto para el mismo impacto que causó el programa, pero que les dé más realce. Que dé realce, que dé impacto y sobre todo que les encante, porque esta es nuestra última sección, Edgar, y obviamente yo también estoy emocionada por concluir con esta sección que a todos nos encanta, porque efectivamente nos vamos a ir ahora desde un tema mucho más profético, mucho más de creencias, mucho más de fe, y por eso es que estamos muy entusiasmados por terminar con esta sección muy buena y que saben todos es para ustedes. Así es, esta es de las secciones más emocionantes que tenemos y sobre todo que la primera vez que en la profecía los tres que estamos aquí estamos completamente emocionados por decirles el tema de esta ocasión. No sin antes ya para finalizar recordarles que si nos están viendo a través de YouTube, denle al botón que dice me gusta y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando subimos un nuevo episodio. Recuerden, nuevo episodio de Mystery Geek aquí
todos los días viernes en este bonito canal, próximamente en Spotify, y que nos encontramos transmitiendo desde la Universidad del Valle de Orizaba. Y que estamos también oficial a través de BO Radio. Por favor, también de nuevo síganos a través de las redes institucionales de Facebook como BO Radio, Twitter BO-Radio, Facebook Grupo Educativo Univo Institucional y Twitter como UnipBO. Síganos por favor en nuestra transmisión de martes a miércoles en el horario de 6 de la tarde y de 12 de la tarde en nuestra retransmisión. También ahí si nos gustan escuchar a través de la página oficial de Univo. Y pues recordarles también que este bonito programa se encuentra disponible en las dos plataformas, ya sea en Veo Radio o en YouTube, y próximamente en Spotify. Para que nos logren escuchar con toda cautela, con mucho terror, y continuemos con este programa. Así es, así que mi queridísima Diana, ¿me acompañas a decir esto? Pues es hora de entrar a La Profecía. Han visto tu futuro y el apocalipsis está por llegar a tu vida. Esto es La Profecía. ¿Qué es una profecía? Es un don sobrenatural a través del cual una persona puede anunciar un acontecimiento futuro. Es el vaticinio que es capaz de realizar un individuo por medio de inspiración divina o por estar iluminado por la gracia de Dios. Y como bien dijo mi queridísimo Edgar, ahora que sabemos que es una profecía, vamos a entrar directamente al tema, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre 3 secretos que nos dieron la Virgen de Fátima. Así que mi queridísimo Edgar, sí, ¿me podrías hacer el favor de contarnos un poco de la historia? Bien, claro que sí, mi querido Adrián. Y hay que recordar que el 13 de mayo de 1917 en Cova de Iria, Portugal, una mujer vestida de blanco se apareció como la Virgen de Fátima y le reveló a 3 pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía, 3 secretos para la humanidad. Así es, como bien dijiste mi queridísimo Edgar, en esa ocasión en Portugal apareció una mujer vestida de blanco y con un rosario entre las manos frente a 3 niños pastorcitos, con quienes les preguntó quiénes eran. Pero mi queridísima Diana, ¿podrías decirnos un poco más al respecto? Claro que sí, hay una parte muy interesante del diálogo de dicha virgen en donde parte de pues lo que dijo en aquel entonces mencionaba: no tengáis miedo, yo no os voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, preguntó Lucía. Soy del cielo. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Vine a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después diré quién soy y lo que quiero decir. Así es, como bien ya nos platicaron nuestros 2 amigos, pues la Virgen de Fátima apareció frente a 3 pequeños niños en Portugal. Aquí la cuestión es que les pidió que subieran en varias ocasiones a verla hasta que por fin ella les revelara quién era. Pero durante esas subidas, poco a poco, les fue revelando varias profecías que llegarían a afectar al mundo y a los mismísimos niños, ya que dentro de esas visitas a la Virgen María, ella les reveló que 2 de ellos morirían próximamente. Sin embargo, sin temor aún así, los niños bajaron a revelar las buenas nuevas de que la Virgen María había aparecido en Fátima, Portugal. De ahí el nombre de la Virgen. Sin embargo, aquí lo curioso son justamente las profecías que habla la Virgen de Fátima. Así es, y como bien lo resaltaste, en un principio estos niños optaron por guardar silencio y no revelar absolutamente nada, pero después de un tiempo, Lucía y los 2 santos escribieron y entregaron al Vaticano los 3 secretos o las 3 profecías más imponentes que les había comentado o profetizado esta Virgen. Sobre la primera hablando, Lucía escribió, citándola: los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. La Virgen prometió que los llevaría al cielo. Mucho tiempo fueron resguardados, hay que recordar.
Exactamente, como bien dijo mi queridísimo Edgar, dichos secretos eran tan aterradores o tan impactantes que tuvieron que ser guardados bajo secreto papal, mas sin embargo eso lo hablaremos un poco más adelante. Justamente, y continuando con la siguiente parte, también mencionaba, citándola nuevamente, la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Se escribió posteriormente que sobre la segunda profecía, la interpretación de esta revelación se relacionaba con el famosísimo final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda. También me gustaría que nos revelaras el tercer secreto de la Virgen. En el tercer secreto se nos describe que la llegada de un ángel pediría penitencia con una espada en llamas en la mano izquierda. Esa visión también mostraba al Papa y a una corte de clérigos que iban escalando una montaña mientras eran acribillados con balas y flechas. Y finalmente, lo último que terminó por decirles la Virgen de Fátima a los niños fue que transmitieran las plegarias, que por favor rezaran por las almas de la gente y que venían tiempos difíciles. No sé tú, mi querida Diana, pero la verdad me resultó bastante impactante el tema de esta ocasión, sobre todo porque dichos secretos los relacionan con 3 cosas que ya han ocurrido. Así es, se dice que los 3 secretos de la Virgen de Fátima ya se cumplieron. Los relacionan tanto con el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda, sí, el atentado a Juan Pablo II y últimamente con lo que está pasando en Rusia contra Ucrania. Así es, estas referencias las vemos de alguna forma ya reflejadas en nuestra actualidad y eso es lo interesante para discutir en este momento, porque efectivamente el tema de las profecías se relaciona con situaciones que ya sucedieron bastante populares y que mencionaron muchísimo relación en aquel entonces al momento de la fe con la participación de estos 3 niños y obviamente canonizándolos hasta la fecha a partir de creo mayo de 2017. Entonces los eventos que sucedieron en esta ocasión es muy interesante verlos reflejados ahora desde la profecía de una figura eclesiástica, obviamente desde el tema de la religión, porque normalmente habíamos abarcado temas fueras como tal o de personajes que no iban como tal apropiados a la iglesia o a la fe cristiana. Algo que a mí me parece muy interesante es que si los 3 secretos eran tan importantes, ¿por qué habrán quedado bajo secreto papal? La verdad me interesa muchísimo y me impacta muchísimo al respecto. También me impacta eso, ya que los 3 secretos, como tú bien lo dices y como hace rato yo lo dije, quedaron resguardados bajo secreto papal. Es interesante también esa parte, pero igual mencionemos algo importante. Tristemente, el tema de la religión siempre atrae a muchísimas personas fanáticas de la misma. Entonces, muy posiblemente esto se haya mencionado por secreto o se haya resguardado, mejor dicho, gracias a que normalmente vemos o sabemos de algún acontecimiento muy difícil o apocalíptico o muy popular e inmediatamente comienza el pánico, las desdichas, que Dios viene aquí a consecuencia de todos los pecados que promete la gente. Entonces yo creo que ese es como el punto clave o una de las teorías a mi parecer que podrían explicar por qué se mantenieron en secreto. Exactamente, es sumamente interesante, sobre todo por quién dio la profecía, la mismísima Virgen María, que vino a decir dichos secretos, lo cual me impacta bastante, sobre todo porque les han encontrado bastante alusión a cosas que ya han sucedido y que sobre todo se tenía antelación respecto a esto. Es algo que sin duda alguna me causa muchísimo impacto. Causa impacto, bastante intriga y ahora lo vemos desde una perspectiva mucho más imponente por, de nuevo, este tema tan religioso y de fe, porque de nuevo es un tema que evade muchísimas referencias, pero continúa. Exactamente, pero tristemente hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por escucharnos nuevamente y recuerden que nos vemos la próxima con un nuevo episodio de este bonito programa. Esto fue Mystery Geek. Hasta la próxima. Nos vemos. Si
decides creernos o no, queda bajo tu criterio. Mas recuerda que en las sombras del internet aún quedan muchos misterios. Si en la profecía no te pudiste convencer, espero que en nosotros hayas podido creer. Esto fue Mystery Geek. Hasta la próxima.